tiempo de buena música. Radio U Central 107.1 FM, en el corazón de Santiago. Llegaste a sanar mi sufrimiento. Eres mi sol cuando te quiero. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Mood Desconexión, un programa que aborda las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Conducen Evelyn Toledo y Joaquín Riveros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mood Desconexión. Y como saben, todos los viernes me acompaña mi querido Joaco. Hola Joaco, ¿cómo estáis? Hola Eve, bien, gracias, un gusto nuevamente estar aquí en este espacio que también es nuestro Mood Desconexión. Así es nuestro Nos venimos a desconectar y además que hemos estado a full estos días con distintas dinámicas e intervenciones que hemos estado haciendo con niños y jóvenes, ya sea por parte de la universidad, así como también la alianza que hemos tenido con INJUF. Así es, Joaco, así que hemos estado con una semana bien ajetreada. Y hoy día con calorcito, entre calor, frío, no sé, ya está raro este clima. Y hoy día tenemos una tremenda invitada, Joaco, a nuestro programa. Así es. También tiene que ver un poco con lo que hemos estado haciendo durante la semana. Sí, la idea es que podamos hablar un poco sobre el bienestar emocional, las juventudes, y qué mejor poder hacerlo con INJUF, el Instituto Nacional de la Juventud. Así es, Joaco. Y hoy nos acompaña Carla González, directora regional de INJUF. Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor poder tenerte hoy día aquí. Muy bienvenida, Carla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tomar esta temática que no siempre es abordada. También muy importante hacerlo en los medios de comunicación. Así es, ir generando espacios en los que los jóvenes puedan sentirse escuchados y reflejados también. Así es, sí. Y eso es lo que hemos querido como transmitir a través del programa, la verdad, además de ser nuestra desconexión, pero nuestra desconexión también a estos temas que se suelen no hablar mucho, por temor, por un montón de otras situaciones que nos van pasando, así que... Y más en una época de hiperconexión además, pero por otro lado que las personas nos sentimos más solitarios que nunca, entonces como de errada esa dicotomía. Sí, y también buscan además contacto y presencialidad, es distinto, o sea, uno pensaría que buscan más estas conversaciones, encuentros más virtuales, pero la verdad es que nosotros hemos descubierto que hay un interés súper importante por vincularse con un otro, encontrarse, mirarse, estar. Así que... Oye, Carla, y tú como directora regional de INJUF, nos gustaría primero conocerte a ti, para poder conocerte un poco más. ¿Quién es Carla más allá de tu cargo? Bueno, soy una mujer de 42 años, ya no soy joven, para efecto de la política pública en Chile. Así que soy trabajadora social de Valparaíso, originaria, estudié en la Universidad de Valparaíso y bueno, tengo 3 hijos, 2 perros, 2 gatos, me gustan mucho los animales y... La verdad es que siempre sentí una fuerte motivación por el trabajo que se hace en el Estado de Chile, vocación de servicio público. Así es que soy una profesional muy contenta del cargo que ocupo, de las posibilidades que hoy tenemos desde los distintos espacios que habitamos, de poder transformar también nuestras comunidades, el vínculo con las personas, los territorios, el trabajo con las personas, con la juventud, en mi caso, que es muy relevante. Así que... Y más además, creo yo, también siendo madre, que es como que por algún lado también recibes quizás solicitudes o ves todo lo que pasa a nivel INJUF, Instituto Nacional de la Juventud, pero también en tu día a día como madre. Sí, de hecho tengo un hijo de 19 años, así es que he vivido gran parte de su ciclo vital y específicamente su adolescencia y juventud, así es que estoy... Es complicado. Sí. Tengo uno de 20 y es complicado. Sí, es un desafío. Sí. A veces me siento como en casa de herrero, cuchillo palo, como se dice, pero porque bueno, uno siempre va a ser mamá y eso es lo que como que prima, ¿no? Es verdad. Sí. Oye, Carla, ¿qué significa para ti trabajar hoy día con la juventud? Ay, bueno, como te decía antes, que es algo que de verdad me motiva mucho por mi vocación de servicio público, pero creo que es un desafío tan importante para quienes estamos en el Estado hoy, el trabajo con
las personas jóvenes, porque hoy la juventud es muy diversa. Entonces, responder a las distintas realidades juveniles del Chile de hoy es un desafío importante. Yo creo que hay un espacio ahí, hay un nicho que tiene que ser ocupado no solo desde la política pública o desde el Estado, sino por las distintas organizaciones, instituciones que de alguna manera u otra, desde su misión institucional, se vinculan con personas jóvenes, de las universidades, los consejos consultivos, desde los municipios, las oficinas municipales de juventudes, los liceos, etcétera. O sea, creo que hay un nicho ahí importante por descubrir, por conocer. Y también un desafío para quienes trabajamos con personas jóvenes es constantemente estar actualizándonos, flexibilizando, conociendo, respetando también esas diversidades, sobre todo cuando quienes somos los que estamos en ese espacio somos personas adultas que también crecimos con otros paradigmas, con una mirada más tradicional también de cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Hay alguna clave o alguna receta para poder convivir con eso? Estoy pensando desde la juventud, es que tú dices cada vez más diversa. ¿Cómo uno las entiende? ¿Cómo se aborda? O sea, yo creo que siempre desde el respeto por las diferencias, porque el mundo que en mi caso a mí me tocó vivir es muy distinto y lo vivo a día con mi hijo, pero también lo veo con las personas con las que trabajamos directamente, que son personas jóvenes, que son condiciones muy distintas. El otro día leí una columna también de alguien que justamente hablaba de una de las grandes dificultades que enfrentan las juventudes hoy, porque son jóvenes mucho más ilustrados, cursan estudios de educación superior, terminan sus carreras, cumplieron con el mandato, ¿no?, de terminar la educación y tener su título, pero hoy día, claro, se enfrentan a una sociedad que no siempre genera espacios para el desarrollo profesional, por ejemplo. Entonces hay hartos desafíos ahí que yo creo que es importante tomar desde el mundo público, pero también desde el mundo privado, ¿no? Cómo se va abriendo puertas a estas nuevas realidades también juveniles. Pero yo siempre pienso que desde el respeto, desde la diversidad, desde el comprender que todas las personas tenemos el derecho de pensar, de ser distinto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en trayectoria profesional trabajando relacionado a la juventud? Mira, mi ejercicio profesional, cerca de 16 años ya, desde que egresé de la Universidad de Valparaíso, y mi primera experiencia laboral fue con personas jóvenes. Trabajé en un dispositivo que en ese rato, en el año 2009, 2010, era un piloto que trabajaba con jóvenes temáticas de favorecer espacios amigables. Se llamaba el programa Espacios Amigables para los y las adolescentes. Entonces tenía una patita como de desarrollo personal y bienestar en temáticas de salud mental, pero por otro lado también trabajaba práctica sexual segura. Y eso fue como mi inicio. Después me vinculé al trabajo social más comunitario. Después me focalicé también con temáticas de género, y luego volví a tomar juventud en el año 2024 cuando asumí por un proceso de alta dirección pública el Instituto Nacional de la Juventud en Valparaíso y la subrogancia también de la región metropolitana actualmente. Así que... O sea, tenía alta trayectoria en el ámbito relacionado a los jóvenes. Sí, de paso también fui jefa de carrera en una universidad, así es que... Bueno, siempre he estado vinculada. En este transcurso, ¿cuáles crees que han ido, o cómo ha ido evolucionando las principales preocupaciones que tienen los jóvenes? ¿Cuáles serán hoy en día y habrán ido modificándose a lo largo de este tiempo? Sí, pues es distinto lo que te comentaba sobre... Hoy día yo diría que hay dos ejes fundamentales que de alguna manera concitan las preocupaciones juveniles. Primero es el tema de salud mental, que cobra mucha importancia para la sociedad en general hoy, pero para la juventud de nuestro país es muy relevante. De hecho, nosotros lanzamos el año pasado la 11ª encuesta nacional de juventudes, que arroja algunos datos que son bien preocupantes en temáticas de salud mental. Hay un porcentaje importante de jóvenes en nuestro país que vive con ansiedad, que ha sido diagnosticado con depresión y también con cuadros de estrés y entonces hay una
hay una necesidad importante ahí, pero no solo que la visualizamos las personas más adultas, sino que también las propias personas jóvenes lo experimentan y detectan que es una necesidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las proyecciones también laborales, las trayectorias laborales, la primera inserción en el mundo laboral, hoy día también está siendo una realidad las altas tasas de desempleo juvenil, ¿no es cierto? Porque claro, como les decía, pues hoy día tenemos una gran cantidad de jóvenes que termina su estudio de educación superior y les cuesta insertarse también laboralmente porque les piden experiencia y qué sé yo, y bueno, cuando uno es joven y egresa, eso es algo de lo que adolece, entonces ahí empiezan a jugar otras habilidades y competencias que se pueden desplegar y que se pueden desarrollar. Yo creo que son los grandes desafíos que tenemos hoy temas de salud mental y temas de proyecciones también en el ámbito laboral, desarrollo profesional. Oye, Carla, ¿qué sientes? ¿Sientes que existen temas que todavía se viven con mucho silencio con respecto a estas temáticas? Yo pienso, mira, a partir de las experiencias que teníamos los equipos cuando nos vinculamos a jóvenes y hablamos temáticas de salud mental, todavía existe mucho el estigma, por ejemplo, de no considerarse como parte de una situación que podría ser un problema de salud mental, por tener temor también a que te digan que estáis loco, en términos más coloquiales, ¿no? O que tienes en realidad un problema de salud mental mayor, o ser considerado como un bicho raro, ¿ya? Entonces, nosotros a través de todas las acciones que realizamos en INJUV, siempre vamos sensibilizando también, ¿no? Es como nos hacemos todos parte de esto, porque todos en algún momento en nuestra vida o hemos sentido, o a lo mejor vamos a experimentar también, que o hemos perdido el propósito, o no tenemos ganas de, no sé, asumir nuevos desafíos, nos sentimos más desanimados, tenemos temor también a veces hacia el futuro, hay situaciones que nos angustian. Entonces, vamos rompiendo un poco el mito de que esas experiencias y esas emociones, por consiguiente, son también parte de la vida, con la que tenemos también que manejar, que lidiar, que es importante no estar solo o sola, que es importante siempre tener a alguien, sea una amiga, al profesor, a la profe de la asignatura que a lo mejor te gusta, con quien tú más tenés feeling, no sé, a tu compañera de trabajo, a mamá, a papá, si es que no los tienes, o siempre una persona significativa con quien tú puedas también ser verdaderamente tú y no sentirte sola, en el fondo, como alguien distinto a lo que está ocurriendo en tu entorno. Sí, yo creo que, bueno, hay algo que tú comentaste que tiene que ver con estas cifras que están súper elevadas en cuanto a los jóvenes. Creo que se han elevado muchísimo el tema del suicidio. Y nosotros, bueno, como lo comentaba el Joaco, trabajamos en conjunto con ustedes, con uno de los programas que ustedes tienen, que es Hablemos de Todo, donde hemos ido experimentando también ahí mismo en las aulas cómo se vive también. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con lo que le pasa a los jóvenes con los adultos, que existe una desconfianza profunda de que no van a hacer nada si es que les cuentan, de que no van a acudir a hacer lo correcto, entonces eso también es muy preocupante. Sí, y lo que observamos también es que también se tiende a estigmatizar a las personas jóvenes, a asignarles como conceptos que tienen más que ver con, no sé, rebeldía, transgresión, o algo más bien revolucionario, siento que en realidad lo que buscan también es un espacio para poder expresarse, y el respeto de ser aceptados también como son. Entonces, hay un choque ahí cultural bien importante, y lo vemos hoy día en el INJU, por ejemplo, la última encuesta nacional de juventudes nos dice que hoy en día los jóvenes están saliendo más tarde de sus hogares, porque hay un mandato también que te dice, oye, tú terminaste de estudiar, bueno, entonces ahora ya nosotros cumplimos, ya eres una persona autónoma, puedes
enfrentar el mundo con tus herramientas, ¿cierto? Pero ese es el mandato. Es como, pero en ninguna parte eso está escrito que tiene que ser así, sino que en el fondo hay una expectativa de los adultos de que tiene que ser así. Pero hoy en día los jóvenes están saliendo más tarde también de sus hogares también, porque también extienden los tiempos de estudio. Hoy en día ya no sales con una carrera en bruto, sino que inmediatamente buscas especializarte, hacer un diplomado, un magíster. Estás como esa trayectoria bien presente. Entonces ese choque, la realidad versus la expectativa, siempre va generando también una confrontación y claramente se va asignando cierto cuestionamiento al ser joven. Ahora, yo pienso que siempre tenemos nosotros que probablemente sí exista este espíritu transformador, ¿no? Porque cuando eres joven también te replanteas un poco tu vida hacia el futuro, te replanteas vínculos, te replanteas muchas cosas de respecto de lo que te rodea. Entonces hay una esencia transformadora en sí misma, que para nosotros es importante explorar y es importante también acompañar. Por ejemplo, en esa idea de transformar también está implícito el liderazgo, que es algo que es importante potenciar y canalizar también. A nosotros nos escriben muchos jóvenes buscando espacios para ejercer labores de voluntariado. Buscan hacerse parte buscan construir una sociedad más igualitaria, también más justa, y no desde el rol de espectadores, sino que buscan estar y ser parte de la solución. Es que yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Se ha ido transformando en el tiempo y claro, hoy día la gran mayoría de los jóvenes ejerce una carrera, la termina, sale y se queda sin muchas herramientas. Entonces, el liderazgo también es parte de estas herramientas, Sí, pues. que son habilidades mucho más blandas y que también son necesarias porque te afirman un poco más a esto que solo tener título al parecer no basta, hoy día por lo menos. Claro, o sea, claro, hoy día la competencia es Grandísimo. es súper relevante. Sí. Pero hay otros elementos que empiezan también a competir, que tienen que ver justamente con estas habilidades, yo digo a veces las mal llamadas habilidades blandas, pero son competencias más transversales, que tienen que ver con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con la flexibilidad. O sea, que importante es también ser flexible y adaptarte a que escenarios van cambiando. Y uno tiene que también favorecer como distintos contextos y ser capaz de adaptarse a aquello. Entonces, esas habilidades nosotros también tratamos y buscamos siempre como entrenar o que encuentren esas potencialidades para que también, claro, si en una entrevista tú no tienes experiencia laboral y por ahí no tienes dónde competir, bueno, pero hay habilidades que sí puedes poner y desplegar que van a marcar la diferencia. Que tengas una opinión clara, que tengas una convicción clara sobre algo, que tengas temas de conversación, que te muestres también seguro de ti mismo. Sí, eso que acabas de decir es súper importante en el fondo y no siempre todos lo entienden, si bien lo buscan, no se logra comprender. Hay herramientas de este tipo que no se entregan en la universidad muchas veces y que uno las tiene que ir desarrollando, aprendiendo. Sí, nosotros siempre decimos que, bueno, a veces las personas dicen o sabe liderar o no sabe liderar. Nosotros pensamos que tú siempre puedes aprender. Solo que necesitas los espacios y las oportunidades para poder conocer esa habilidad. Herramienta. Probablemente hay algunas de ellas que a lo mejor te van a costar más trabajo. Puede ser, pues sí, no todos somos Hábiles para todo. hábiles para todo, pero todos somos buenos para algo. Sí. Entonces, lo importante es encontrar ese algo. Y ese algo también tiene que ver, y ahí está conectado una vez más con la salud mental, que tiene que ver justamente con el propósito, o sea, con el para qué. ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para qué estoy estudiando? No es el por qué, es para qué. Y ese para qué, en general nosotros nos hemos dado cuenta cuando estamos con jóvenes y en Valparaíso, por ejemplo, realizamos escuelas de liderazgo, espacios formativos para favorecer aquello. Siempre está construido también en relación con otros. No solo con lograr metas para ti mismo, sino también en función de los otros. O sea, es el otro u otra o el otros el que le ha sentido también a ese para qué. Entonces, cuando nos encontramos con otro u otra y vamos elaborando y vamos descubriendo cuál es nuestro propósito, eso nos también hace tener un sentido de vida. Y cuando tienes un sentido de vida, puedes sobrellevar
duelo, frustraciones, circunstancias que son más complejas emocionalmente, pero porque tienes esa ancla con la que seguir adelante. Mientras que cuando no tienes un propósito, se vuelve complejo. Y además te sientes más solo, y además no tienes, o no te sientes parte de. Entonces ahí empiezan estos pensamientos que son probablemente mucho más depresivos o ideación suicida. Por eso nosotros siempre decimos que es importante para los jóvenes, para las juventudes, tener un propósito. Y para todas las personas, en verdad, como en la vida, muy relevante. Es súper importante porque en el fondo a veces salen los chicos de cuarto medio sin ese propósito y ahí se pierden también. O siguen un propósito más de los papás que de ellos mismos, Eso. o de lo que socialmente ellos deben hacer. Entonces se pierden. Y ahí es donde en el fondo llegan a la universidad, se meten en una carrera y después se salen o empiezan a insegurizarse a mitad de camino. Entonces tiene que ver con eso, con que cuando no tienes ese propósito, Pero que igual claro. suenan grande, po. Entonces yo para recapitular, Sí. sería básicamente como también conectarnos a través de otras personas. Ahí vamos encontrando el propósito o cómo funciona. Mira, yo creo que tiene que ver primero con un cuestionamiento interno, como de hacia dónde voy, qué es lo que me gusta, qué es lo que como que enciende mi llama. Pero claro, eso cobra un sentido cuando también lo pongo a disposición de otros. Cuando digo, no sé, en tu caso, estudio psicología porque quiero contribuir a que, no sé, niños y niñas puedan tener educación emocional en determinados contextos, por ejemplo. Entonces, no estudio psicología porque quiero tener tremenda casa y auto, y claro, de repente a lo mejor está esa idea, pero no es por sí misma. Tiene un sentido mayor y un significado mayor cuando tú lo pones o lo construyes en relación a otros. Ahora, también es importante decir, y no yo creo construir esa presión de que tienes que tener un propósito de vida, porque en realidad puedes estar en la búsqueda de como y descubrir, y en ese descubrir puede que te cambies 2 veces de carrera, puede pasar, puede que en realidad te des cuenta que en el trabajo en el que estás no, la verdad es que no está en sintonía con lo que en realidad a ti te moviliza, y puede que uno se dé varias vueltas antes de encontrarlo. Esa posibilidad sobre todo está también en las personas jóvenes y es algo que nosotros también transmitimos. O sea, no ver la vida como algo lineal. O sea, tú partiste, estudiaste, trabajaste, formaste familia y te compraste la casa o sea, El propósito parece ser que tiene harta relación con el impacto que generamos en los otros, po. claro, sí. Pensando que actualmente vivimos una cultura ultra individualista, entonces quizás Sí. también ahí pueden ir esos malestares emocionales que También percibimos. eso rompe un poco con esa lógica más construye tu futuro, como tu futuro, ¿no? Es una mirada que nosotros tenemos y que tratamos de instaurar y que en general es bien también recibida en los establecimientos educativos. En el fondo estar también conectado con los otros. O sea, hasta hace un tiempo la gente ya no preguntaba cómo estabas por temor a incomodar. O sea, y nosotros hoy día cuando trabajamos desde el Hablemos de Todo, le decimos a los jóvenes y terminamos como el speech diciéndoles es importante preguntar, o sea, como no importa, como pregúntale cómo está, ya a lo mejor te va a decir que está bien, pero si tú ves que en realidad su corporalidad no está en sintonía con el mensaje, claro, no es ser invasivo, pero es decir, bueno, acá estoy, ¿cachai? O sea, tú puedes contar conmigo cuando lo necesites, es como abrir esa puerta, es como volver a estar en sintonía con el resto y no vivir preocupado de tus desafíos, de tu prueba, de tus logros, ¿cachai? Sino que volver a mirar a los otros para construir también vínculos que sean más respetuosos, más bien tratantes también. O sea, en el reconocimiento del otro u otra. ¿Sabes? Que no sea un desconocido, que es lo que a veces pasa. Cuando las personas a veces toman la decisión y estamos frente a una situación de suicidio, a veces nadie se dio cuenta. Oye, pero nunca lo vi así o nunca. Pero en realidad siempre hay señales, entonces la invitación es siempre estar como mirando al otro, conectado con lo que está pasando, el compañero que deja de asistir a clase, la compañera que, no sé, ya no entrega los trabajos a tiempo y antes sí lo hacía, ¿sabes? La compañera o el compañero que rehuye del espacio de encuentro, ¿qué le estará pasando? O sea, como
Esa es un poco la invitación que nosotros hacemos en los espacios también que tenemos de encuentro con jóvenes. Sí, es verdad, y también es algo bien preventivo también frente a todas estas situaciones que están pasando, que si bien se hacen en dinámicas bien de juego, también lo que dejamos es la puerta un poquito abierta para que los remueva, para que ellos en el fondo por unos minutos digan, parece que mi compañero no la está pasando tan bien, o parece que yo estoy haciendo algo para que también no lo pase tan bien. Entonces creo que también eso es importante. Oye, Joaco, está maravillosa esta conversación. Pero cerramos el bloque, tengo la última... Vamos a cerrar el bloque, ya, super, no hay problema, vamos. Que haya una pausa musical, pero Karen, Carla, disculpa, primero que todo, tú eres, adulta, directora de Injubi, madre de un joven. ¿Qué crees que los adultos muchas veces no logran comprender de las juventudes actuales? Yo creo que los intereses muchas veces, a mí también me pasa con mi hijo. Yo aquí te voy a hablar también pero me imagino que también resume lo que le puede pasar a otra persona adulta con un hijo joven. Muchas veces nosotros también tenemos expectativas y no logramos entender que las juventudes hoy tienen otros intereses. Por ejemplo, privilegian tener calidad de vida, privilegian poder tener autonomía, poder salir. A veces no van a estar dispuestos a trabajar todo el día y a estar súper estresados por el trabajo porque tienen también el interés de disfrutar la vida. Y a la generación, al menos la que muchos adultos crecimos, era el esfuerzo. Y bueno, eran frases como que legitimaban eso, hay que romperse el lomo trabajando, era como frases que perpetúan esa conducta. Pero hoy las juventudes tienen otros intereses, buscan sus nichos que muchas veces son distintos. Hay la música que escuchan también, las bandas coreanas, de K-pop, los bailes, lo hacen al aire libre y la gente a veces pasa y los ve como que están haciendo, pero es parte de una expresión también en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, en el ámbito de los colectivos, por ejemplo, también políticos, las federaciones de estudiantes. O sea, yo creo que son mundos bien distintos a los que nos tocó vivir, pero yo creo que el respeto es súper importante y entender que las formas muchas veces no definen a las personas. No porque tú veas a un joven que tiene el pelo verde y usa 1000 aros y usa una ropa súper distinta a la tuya, significa que sea delincuente. Claro, o un delincuente. O sea, no podemos tachar a alguien por esa forma, sino que yo creo que ahí está el desafío para los adultos, como poder ver a la persona detrás de ese envase que todos finalmente llevamos en la vida. Pero, no sé, es mi opinión también desde lo que vemos. Y yo la verdad es que la comparto un poco. Ya, nos vamos a ir a una pausa ahora sí, Joaco. Vamos a escuchar una canción. Eso, recuerden escucharnos a través de la 107.1 o vernos a través de streaming por radio.ucentral.cl. No se desconecten, seguimos hablando con Carla González por la 107.1. Grab your mother's keys, we're leaving. Every day we you're farther down against the other side, you're standing on the opposite shore. We're farther down the first one fell, we were already I'm moving past the feeling. I'm moving past the feeling again.
Estás escuchando por Radio U Central Mood Desconexión, abordando las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Ya estamos de vuelta en nuestro programa, ¿cierto, Joaco? Estamos conversando junto a Carla González, directora regional de INJUF, y estábamos escuchando anteriormente la canción de Suburbs de Arcade Fire. Exactamente. Bueno, desde el trabajo que estamos realizando desde los colegios con INJUF, hemos generado espacios para conversar sobre temáticas como la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas y la violencia en el pololeo. Entonces, mi pregunta va, ¿hablar también puede ser una forma de prevenir? ¿Cierto, Karen? Siempre, sí, siempre es importante hablar, pero claro, no todos lo hacemos en todos los espacios. Por eso es importante generar condiciones para que finalmente el otro u otra pueda sentir que puede hablar, puede decir, puede opinar. Y ese es uno de los principales aportes del Hablemos de Todo. Es ir construyendo espacios seguros dentro de los contextos educativos.
que en el fondo se genera una necesidad, sembrar este sentido de la duda o de necesidad de que es importante decir, es importante hablar, es importante no quedarse con lo que opinas. Hay formas para decir las cosas que pueden ser muy asertivas, que es importante conectarse, es importante ver al otro. Es importante pedir ayuda también. Pedir ayuda no te hace vulnerable, muy por el contrario. Asumir una realidad que es compleja en un momento te fortalece también. Entonces, como esos mensajes, nosotros siempre los dejamos tratamos de favorecerlos en los contextos educativos. Estoy hablando de liceos, de universidades, de abrir esos espacios que muchas veces no están. ¿Por qué es importante hacerlo en establecimientos educacionales? O sea, mientras antes se haga es mejor. Nosotros partimos trabajando siempre con jóvenes desde los 15 años. Muchas veces observamos que hay establecimientos educativos, por ejemplo, que tienen muchas dificultades para abordar temas de convivencia, ¿cierto? Y cuando llegamos al liceo nos dicen, ¡ay, qué bueno que vinieron! No necesitamos tanto. Pero claro, nosotros apostamos y lo que estamos enfocados ahora es a que los liceos puedan desarrollar estos espacios sin depender de la presencia de hijos, por ejemplo, en ese momento, sino que toda la metodología de los talleres, de los encuentros, del mensaje que se entrega, pueda quedar también instalado ahí esas competencias técnicas en los equipos, y también sembrar esa necesidad para que sea algo cotidiano, ¿no? Y que no esperar a que venga la institución que trabaja esto sino que los equipos, que los contextos educativos, las comunidades educativas generen sus propias formas de abordaje de ir construyendo y favoreciendo estos espacios seguros. A eso apuntamos. En las universidades está un poco más armado, y hay mucha preocupación también de las federaciones de estudiantes de abordar estos temas. Está como muy puesto en la mesa. Y es importante hacerlo a temprana edad también, de prevenir, ya que antes del golpe a tu compañero o compañera, conversa, o sea, generemos acuerdos, porque al final estamos también haciendo un ensayo de nuestra vida en sociedad. Entonces, si me encuentro con otro que opina distinto, no voy a ir y voy a hacer una tontera, sino que necesito generar espacios para conversar, para dialogar, ver al otro también en una opinión, también validar su opinión, aunque sea distinta a la mía. O sea, construir democracia no se hace solo en el momento en el que ejercemos nuestra posibilidad de votar, sino que la podemos construir también en los contextos educativos. Y que también se construye no solamente que ustedes vayan a los establecimientos, sino también tiene que ver con el colegio, con los papás. O sea, es un conjunto para que esto pueda funcionar en el fondo y pueda realmente tener los frutos que se esperan. Sí, pues, comunidades educativas, pues, apoderados, madres, padres, docentes, estudiantes, quienes rodean también al establecimiento educativo. Yo creo que esa sinergia es muy importante, y cuando esa misma preocupación está presente en todos estos agentes, ¿no es cierto?, que pueden ser agentes de cambio, y cuando también le hace sentido a la persona, al joven, a la persona joven, al estudiante, cobra mucho más sentido que cuando viene una institución de afuera y te cuenta algo, sino que en el fondo es algo que surge desde el propio contexto educativo. Es más significativo todavía. ¿Y qué podrían aprender las instituciones al empezar a escuchar a las juventudes? Que siento que es como, no sé, seré yo solamente que pienso que vale a veces es como una voz que queda un poco acallada, particularmente si no tienes derecho a voto. Estoy pensando en un joven de 17 años, por ejemplo. Sí. Como que pasa piola. Yo creo que podrían descubrir sus intereses y necesidades. Mira, te voy a contar algo que me acordé ahora a propósito de una experiencia que tuvimos también en Valparaíso. Nos dimos cuenta que a veces era mucho más efectivo, en vez de hablar directamente de la importancia del cuidado de la salud mental, del autocuidado, que era importante tener su espacio, pero que cuando cambiábamos el contexto, que si el contexto ya no era el establecimiento educativo, sino que eran los estudiantes en otro contexto, por ejemplo, caminata, trekking, recorridos patrimoniales,
tú no solo estabas abordando temáticas de salud mental, sino que también estabas favoreciendo que ellos se encontraran en otra realidad, que generaran un aprendizaje adicional, que pudieran distenderse, que pudieran entrar en contacto con la naturaleza, y nos funcionó tan bien que empezamos a trabajar todos estos talleres en esa modalidad. Entonces hacíamos alianza con los municipios disponían de los buses, de recursos para movilizar a los estudiantes. Íbamos con los estudiantes en el bus, íbamos nosotros. El municipio disponía de un guía de la oficina de turismo y se iban a recorrer toda la mañana a subir un cerro, algo sin tanta complejidad para jóvenes de liceo. Y era como, nosotros siempre hacemos encuestas, ustedes saben, terminamos las actividades y hacemos encuestas de qué te pareció. Por favor, necesitamos hacer esto más seguido. Me encantó subir el cerro porque además descubrí que podía subir un cerro que nunca había subido. Conocí distintos tipos de flora, fauna, iban conversando en el camino, escuchaban música, o sea, se generaba una onda súper positiva, y eso es porque escuchamos que había una necesidad. Entonces, yo creo que, claro, que gana un establecimiento educativo, gana justamente conocer cuáles son los intereses y finalmente ese sentimiento de satisfacción de parte de los estudiantes, de, en el fondo, que sus miradas están siendo como escuchadas, porque sus ideas están siendo escuchadas. Y además genera una sinergia súper positiva, o sea, porque si además aprendes otras cosas, si además descubres cuál es la historia de tu comuna, es una... De hecho, en Valparaíso, por ejemplo, hicimos hasta recorridos patrimoniales por el cementerio, nocturnos. Oh. Qué entretenido. Pero demasiado entretenido porque jóvenes que, no sé, nos juntábamos a las 8, subíamos el cerro, al Cerro Panteón, conocían la historia de Valparaíso a través de quienes estaban en el cementerio y claro, muchos llegaban como el interés de recorrer el cementerio de noche, qué sé yo, pero aprendían algo nuevo y se empezaban a identificar también con la ciudad en la que estaban viviendo, porque venían de otras regiones a estudiar a Valparaíso, o porque vivían en Valparaíso y nunca supieron quién era Carlos Van Buren, que es el nombre del hospital base regional, el Carlos Van Buren. Entonces, aquí está Carlos Van Buren, aquí está, no sé, la familia Vergara, por ejemplo, que es una familia aristocrática muy conocida en Viña del Mar, está enterrada en ese cementerio. Entonces, qué importante favorecer eso para que se identifiquen los jóvenes también con su comuna, o sea, como... Sí. Y se sientan parte. Te sientas parte, o sea, a través de la historia, hay tumbas ahí y todo, pero qué importante, dicen que si quieres conocer de verdad la historia de un lugar, tienes que visitar su cementerio y conocer las historias de las personas que están ahí. Y sabéis que fue muy positivo. Ahora, esos son espacios para nosotros son espacios de autocuidado. Pero claro, también están las caminatas, los parques, hay tantos espacios que son gratuitos hoy, que implica solo hacer coordinaciones con los municipios, con las oficinas municipales de juventud, y se abren las puertas para abordar estos temas que hoy día están pasando muy candentes, pero hacerlo de otra forma, ¿sí? O buscar el camino que le haga más sentido a una persona joven que estar sentada, que es lo que hacen en general en el colegio, en la universidad. Sí. Y claro, es romper un poco la rutina. Oye, Carla, para quienes aún no conocen Hablemos de Todo, ¿qué es y qué busca entregar a los jóvenes? Bueno, el programa Hablemos de Todo responde a un eje estratégico que tiene el INJU que aborda el bienestar físico y mental de las juventudes. Entonces, Hablemos de Todo a través de la evidencia, o sea, utilizando datos de nuestros estudios de las encuestas nacionales de juventudes y de otros sondeos que realiza el INJU habitualmente, pone en la mesa distintos temas, problemáticas, necesidades, temas de conversación que suelen ser de mucho interés para las juventudes y genera una conversación respetuosa, genera diálogos, encuentros, levanta también como aprendizajes previos, porque entendemos que cuando hablamos de depresión, probablemente un joven que está sentado ahí en el taller ya sabe lo que es la depresión, porque a lo mejor lo vivió porque observó a su mamá que tenía depresión, o su papá, o algún familiar. Entonces, nunca nos situamos desde la superioridad del conocimiento, sino que somos un facilitador o facilitadora más de procesos de aprendizaje entre las personas jóvenes. Y hablamos de distintas temáticas, temas de salud mental, temas de práctica sexual segura, alimentación saludable, la importancia del autocuidado, la prevención del consumo problemático de alcohol y droga y otras sustancias, pero siempre lo hacemos desde el respeto
y del de la invitación a informarse, porque les decimos que la información también es poder, ¿no? Es poder argumentar, es poder tener una conversación también sensata, con herramientas también válidas, y por lo tanto los instamos siempre a informarse y con información en la mano tomar decisiones. O sea, siempre orientamos a la toma de decisiones informadas. Y hoy día, sobre todo, cuando tenemos la invasión de información desde el TikTok y que son los principales medios a través del cual hoy día las personas también se informan. Las juventudes hoy no leen diarios, ciertamente en general, puede que haya algún joven que lo lea, pero en general la tendencia es, y el dato que nos dice la encuesta es que se informan a través de las redes sociales, se informan a través del Instagram, a través del TikTok mayoritariamente, y en tercer lugar así como del Facebook. En general esas son los dos medios a través de los cuales se informa, que a veces también se desinforma. Entonces los llamamos también a estar atentos y a informarse, y a veces como contrastar también la información que reciben, porque no todo lo que llega también a veces es verdadero, hay muchas fake news también dando vuelta. Entonces a eso apunta el Hablemos de Todo, y apunta también a sensibilizar respecto de cuán importante es tener estos espacios de conversación, desde la preocupación del otro en distintos contextos, en el liceo, en el centro cultural, en la junta de vecinos, en la universidad, en los distintos contextos donde confluyen personas jóvenes. Karen, ¿por qué es importante que sepan que existen estos espacios y redes a las cuales pueden acudir? Para nosotros es muy importante que las personas jóvenes sepan que está el INJU, sepan que hay un programa que trabaja estas temáticas, porque sabemos que un joven que participa en una instancia donde se le entrega información, donde se entrega información basada en evidencia, donde además se le cuenta que disponemos de un chat de atención psicológica gratuita, que es un QR, que está en el idioma en el que la juventud hoy se comunican, que es el chat o el DM, como esta conversación instantánea, ¿no? El mensaje que entregamos es que, oye, mira, lo que te puede estar pasando hoy a ti, también le está pasando a otro en distintos lugares de Chile. Hoy día hay un número importante de personas que vive con depresión en tratamiento, diagnosticadas por depresión, con ansiedad. Esa es de hecho, el tipo de diagnóstico que más reciben los jóvenes hoy en nuestro país. El 34% de las personas jóvenes declara que su diagnóstico es ansiedad. Después sigue depresión con un 27% y estrés con un 17%. Entonces, oye, no estáis solo en esto, hay otros que también lo están viviendo. Y hay algunas formas en que nosotros podemos apoyarte, y una de esas es el chat. Te necesitas conversar de una forma anónima, gratuita, confidencial, sin tabú ni prejuicio, escribe. No es un bot, no es inteligencia artificial, es un psicólogo profesional detrás de la pantalla que te va a responder, quien te puede derivar también en caso que requiera. Y a veces incluso simplemente contarle algo a alguien, si estás muy solo, y a veces incluso sirve para darte cuenta que quizás habías magnificado una situación, que a lo mejor ahora le estás dando un color distinto. Entonces, nos interesa contar porque necesitamos que los jóvenes hoy día sientan que no están solos, que hay una institución que está trabajando para las juventudes, que se está vinculando con los establecimientos educativos, con las universidades, con las organizaciones territoriales también, a través de un programa que se llama Compromiso Joven, y que promueve la participación social juvenil también. Carla, vamos con la última dinámica que tenemos antes de hacer el cierre. Sí, tenemos una dinámica bien divertida, así que vamos a poner a jugar. Completa la frase. ¡Qué miedo! Completa la frase. ¿Las juventudes hoy necesitan? Las juventudes hoy necesitan ser escuchados. Pedir ayuda es un sinónimo también de tu fortaleza. ¿Una conversación puede alegrarte el día? Me da esperanza cuando se abren espacios que respetan tu diversidad. Mi mensaje para los jóvenes es: no importa que te demores en encontrar tu propósito, es importante siempre estar en búsqueda de aquello que
que te hace feliz y que puede ayudar a otros y otras también. Buenísimo. Queremos agradecerte, Carla, por compartir hoy día, por estar en este espacio que para nosotros es bien importante, como también es importante poder haber hecho esta alianza con INJU y poder ser parte también de todo esto. Sí, no, gracias a ustedes, los felicito de verdad a ambos por esta iniciativa que han tenido. Creo que es muy importante que la voz de jóvenes estudiantes también sea escuchada y como tú me dijiste hace un rato, pues quién sabe si puede descubrir una habilidad también o su camino a través de este espacio también, o puede resolver alguna dificultad o hay algo que te hace clic, no sé. Muchas gracias, Carla, Sí, por eso estar en este es espacio. importante. Así En la que conversación tuvimos junto a la directora regional de INJU, bebé. Así que Eso. es hora de ir haciendo el cierre. nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por compartir, por estar con nosotros. Espero que esta conversación con Karen les haya ayudado. Recuerden que pedir ayuda también está bien y que es necesario. ¿Ya? Así que aquí estamos para acompañarlos y para hacer su desconexión todos los días viernes de 12 a 1 por la 107.1 o a través de streaming por radio.ucentral.cl. Y como siempre, le mandamos un gran abrazo a nuestro equipo y también a los chicos de la radio por todo el apoyo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y por tener Tengan toda un la muy paciencia. buen viernes. Buen viernes, que estén bien. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Do you wanna be my girl? I wanna be your man. Baby.